Aló. Sí, Patricia, si quieres presentar. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los colegas de la región. Estamos muy contentos de ver la receptividad de este ciclo de webinars sobre la búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas. Como el título también lo dice, esta es una metodología para mejorar el registro de muertes relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. En ese sentido, queremos decir que la Organización Panamericana de la Salud, en el marco del Plan de Acción para el Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales, que fue un mandato recibido de las autoridades de salud de nuestra región durante la pasada Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en septiembre del 2017, que es como parte de esa respuesta de mejorar la medición de la mortalidad materna con el objetivo fundamental de reducir estas muertes maternas. En ese sentido, la Relaxis, que es parte de este plan de acción y que es una red latinoamericana para el fortalecimiento, latinoamericana y del Caribe, para el fortalecimiento de los sistemas de información mayormente conocida como Relaxis, está ofreciendo este ciclo de webinar sobre esta metodología de la búsqueda intencionada y reclasificación de las muertes maternas. Porque también esto es como un preámbulo de lo que va a ser el segundo taller internacional sobre esta metodología que vamos a llevar a efecto en el mes de noviembre, del 7 al 9 de noviembre en la Ciudad de México, con el valioso apoyo del Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OPS-OMS, mayormente conocido como el CEMESE. Este ciclo va a estar coordinado por la maestra Aline Patricia Jiménez, quien es nuestra consultora internacional de esta unidad de sistemas de información y plataformas para la salud, que forma parte de este nuevo departamento que ha creado la organización para dar una mayor relevancia al tema de la importancia del dato y la información y las nuevas tendencias que en materia de la tecnología están de punta en nuestra región. Y es el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Entonces, la maestra Aline Jiménez tiene amplia experiencia tanto en su país, México, y en los países de la región, dado que ella en su experiencia estuvo funcionando como directora de sistemas de información en la Secretaría de Salud de México y también directora del Centro Mexicano para la Familia de Clasificaciones, el CEMESE, entre otras expertise y conocimientos. De igual manera, el maestro Manuel Yáñez, director del CEMESE, nos va a estar acompañando y estará compartiendo la experiencia implementada tanto en la metodología en países de la región de las Américas como en el propio país México. Entonces damos por inaugurada esta apertura para este taller tan relevante, tan importante, y les van a explicar un poco la dinámica de cómo vamos a hacer estos webinars y la importancia de su participación en los webinars siguientes, de todas sus consultas, todo lo que pueda ayudar para mejorar esta medición. Recientemente los países estuvieron trabajando sobre el tema de la estimación de la mortalidad materna. Esta estimación de la mortalidad materna debe tener un soporte metodológico y uno de ellos es esta metodología de la búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna. Muchísimas gracias y doy la palabra a la maestra Aline Jiménez. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quisiera pedir de favor que los participantes tengan los micros, si nos hacen el favor de cerrarlos, por favor, para evitar ruido en la sala. Y bueno, le agradezco a la doctora Patricia Ruiz su excelente introducción y la presentación sobre mi persona y Manuel Yáñez, quienes ambos compartiremos con ustedes la charla del día de hoy.
Pero sobre todo quiero dedicar un minutito para agradecer a la doctora Patricia Ruiz su gran interés en el tema, porque sin sería prácticamente imposible la diseminación de esta práctica tan importante. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar la charla. Quisiera pedirles que cualquier duda, comentario que tengan, sean tan amables de registrarlos en el chat grupal, y al final de la presentación estaremos dando media hora para realizar el intercambio de consultas. Entonces, si son tan amables de ir escribiendo todo lo que surja en el chat grupal, les agradeceremos. Listo. La agenda a tratar el día de hoy. Perdón, chicos, si me pueden ayudar con los controles de la presentación, por favor, para poder yo avanzar las láminas. Un segundo, por favor, un detalle técnico. Si nos ayudan a cerrar sus micros, por favor, se los agradeceré. Gracias. En cuanto pueda tomar yo control de la presentación, iniciaremos. Un segundo, por favor. Perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a dar un repaso primero en los temas que vamos a abordar este día. Primeramente, vamos a tratar la importancia del tema. Realmente es simplemente como una contextualización. Todos los que estamos aquí presentes participando en esto, estamos aquí porque sabemos la importancia del tema, ¿no? Después, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es esta problemática que queremos atender? Y cómo es que derivado de ello surgen las estimaciones internacionales. ¿Cuál es la práctica exitosa que la RELACSIS y la Organización Panamericana de la Salud está tratando de diseminar al interior de la región? Y la contribución justo de la Organización Panamericana de la Salud en este sentido. Entonces, ¿cuál es la importancia? Como decía yo, todos los que estamos aquí presentes conocemos y estamos sensibles al tema. Es por eso que justo estamos presentes acá. Pero no está de más enfatizar algunos puntos importantes, como que sabemos que la mortalidad materna refleja la magnitud de un problema de salud pública. Y como todos lo conocemos, no solo de salud pública, quizás lo principal es la salud pública, pero también refleja problemas en otros aspectos del desarrollo de un país. Es por eso que la mortalidad materna justo es uno de los principales indicadores para medir el desarrollo de un país, ¿cierto? Y bueno, su ocurrencia evidencia específicamente problemas de cobertura, acceso efectivo a los servicios de salud, pero también problemas que se presentan en la calidad de la atención. Y como es plenamente conocido, la mayoría de las muertes maternas son evitables, sin dejar de mencionar las razones, que todas estas razones justo son las que hacen que su disminución sea objeto de seguimiento nacional e internacional. No está por demás decir que
el indicador de mortalidad materna, como todos ustedes saben, fue uno de los principales indicadores incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como ahora es uno de los principales objetivos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y es así como para corregir estos aspectos de cobertura, acceso y calidad de los servicios de salud, es indispensable medir el problema. Y quizás suene un poco trillado, pero la frase "lo que no se mide no se puede mejorar" es más que atinada en este caso. Solo que en este sentido hay que ir más allá, no solamente es medir por medir, sino que tenemos que asegurarnos de medir con calidad y con toda la calidad y efectividad posible esta información. ¿Por qué? Porque cada muerte materna que nosotros identifiquemos nos va a permitir analizar cuáles fueron estos aspectos de acceso, de cobertura, de calidad de los servicios en los que se falló, con el objeto de incidir directamente en ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, digamos, no ve, deja de medir y de analizar, por tanto, una muerte materna? Los errores que se cometieron en el sistema de salud para que esa muerte materna ocurriera, casi podemos asegurar que van a repetirse. Si en la ocurrencia de la muerte estaba involucrada una mala praxis del médico, por ejemplo, por falta de capacitación, si no encontramos e identificamos este problema en esta muerte materna, será casi imposible darnos cuenta que ese médico necesita una capacitación y por tanto será muy probable que cuando se presente otro caso similar ocurra un error similar. Y lo mismo con todos los demás aspectos que intervienen. El médico fue un ejemplo, por ponerlo así. Entonces, sí me gustaría, antes de continuar, transmitirles a todos la importancia identificar y contar cada una de las muertes maternas. Insisto, no solo por contarlas, sino porque tenemos que asegurarnos que los factores que intervinieron para que esta muerte sucediera no vuelvan a ocurrir, porque esa será la única forma en la que verdaderamente vamos a poder reducir la mortalidad materna. Bueno, perdón, no les había comentado, trataré de hacer breves pausas entre mi charla porque estamos transmitiendo por primera vez en la Relaxis con traducción simultánea y es importante dar un poquito de espacio a los traductores para que ellos puedan realizar su trabajo de forma óptima en la sala en inglés. Entonces, si ven que de repente pausa un poquito, es por eso. Ahora bien, la dificultad para disponer de información de calidad sobre la muerte materna es un problema mundialmente conocido. No es nada nuevo, no es solo de los países de la región, quizás hay algunos países en donde algunas de las causas estén más acentuadas que en otros países, pero el problema es mundial. No, lo mismo sucede en América Latina que sucede en los países de primer mundo. Y principalmente podemos decir que esta dificultad se debe a dos grandes factores. Por un lado, al subregistro y por otro lado, a la mala clasificación. Específicamente, sobre el subregistro, podemos hablar de factores culturales que muchas veces determinan si las defunciones, y estoy hablando de las defunciones en general, obviamente las muertes maternas incluidas, son o no registradas. Me gustaría hacer un paréntesis acá
porque hablando de registro no me refiero a la inscripción de la defunción en el registro civil. Me estoy refiriendo a la captación de la información sobre la defunción en el sistema o en los sistemas con los que se produce la información oficial de defunciones en los países, que no siempre son los del registro civil. ¿Okay? Entonces es importante aclarar este punto. Pero bueno, al final sabemos que los factores culturales, así como las brechas, tanto geográficas, incluso económicas, llegan a afectar el que podamos tener en los registros una defunción, sea materna o no, en general. También los procesos que existen en cada país establecidos para asegurar que el registro se dé, insisto, el registro hablando de tener la información dentro de los sistemas oficiales, no el registro civil, pero a veces los procesos son muy complicados o dejan ciertos cabos sueltos que nos llevan a que alguna defunción se nos escape, ya sea por alguna circunstancia no se le expidió el certificado de función o se le dio el certificado de función y por alguna circunstancia se perdió en el camino antes de llegar al sistema de información, etcétera, ¿no? Todos esos factores inciden en el subregistro. Y por último también, y esto quizás es algo más novedoso, por así decirlo, que es la desvinculación de las fuentes de información. ¿Por qué? Porque específicamente las muertes que ocurren dentro de una unidad médica, principalmente, y que en su mayoría las muertes maternas así son, no solo son captadas en el sistema de funciones, es decir, no, el único registro que tiene el sector salud no es solo el certificado de función. Regularmente el evento es captado en otros sistemas alternos de la misma unidad médica, como podría ser un expediente clínico electrónico, como podrían ser los sistemas de egresos hospitalarios, incluso los sistemas que captan las consultas prenatales de la mujer, de tal manera que si pudiéramos garantizar la vinculación de todas estas fuentes, aunque la defunción, por las razones que comentamos, no terminara en los registros de salud, podríamos, entre comillas, rescatar el registro de esa defunción, porque podríamos obtenerlo de otra fuente y no directamente del certificado de función. Entonces, este también es un asunto que impacta el tema del subregistro. Por otro lado, enfatizando la mala clasificación, ¿cuáles son los factores o algunos de los principales factores que pueden incidir en la mala clasificación de las defunciones? Es decir, vamos a suponer el hipotético caso en el que el subregistro no afectó esta vez. Tenemos el caso de la defunción. La defunción está en los sistemas de información, pero aún así hay problemas. El principal pudiera ser los errores en el llenado del certificado de función, que pueden deberse, por una parte, y en algunos lugares, en gran medida, al desconocimiento del médico en el llenado del certificado de función, donde pudiera ser que el médico no cree relevante mencionar que la mujer atravesaba un proceso de embarazo o estaba en el periodo de puerperio, y omite esta información dentro del certificado. ¿Y por qué no? Es algo que a mí no me gusta mencionar y seguramente a ustedes no les gusta escuchar, pero también existe un ocultamiento deliberado de los certificantes en muchos casos, ya sea por presión política, laboral o de otra índole, pero digamos que con alevosía se omite el registro de la muerte
identificada como una muerte obstétrica, omitiendo los padecimientos obstétricos que intervinieron en el proceso de la defunción. Y, por si fuera poco, también en algunos casos puede deberse a algunos errores sucedidos en el proceso de codificación y selección de la causa básica de muerte. Todos sabemos que los codificadores de la CIE-10 juegan un papel relevante en la producción de la información, tanto de morbilidad como de mortalidad de nuestros países, y sabemos también que su capacitación no es algo sencillo. Ellos requieren estar bien preparados, y específicamente en el tema de mortalidad materna, la cuestión viene a complicarse más. Así que es importante asegurar que los codificadores de mortalidad tienen una preparación específica para tratar el tema de mortalidad materna, porque si no, también por ahí se nos puede fugar información. Bien. Perdonen que dediqué mucho tiempo a esta lámina, pero me parece fundamental. Entonces, derivado de estos problemas y a la gran dificultad que se tiene para solventarlos, y sobre todo al impacto que estos problemas que acabamos de mencionar tienen en las cifras que reportan los países de muertes maternas, que al final se evidencian como un subregistro importante de estas cifras que los países publican, es que existe la necesidad de contar con ejercicios de estimación, y de ahí es que se conformó el Grupo Interagencial para las Estimaciones Internacionales de Mortalidad Materna, conocido por sus siglas en inglés como el MAIS. Este grupo tiene el objetivo primordial de corregir ese subregistro en las cifras nacionales de cada uno de los países miembros de la OMS, buscando proporcionar cifras lo más apegadas a la realidad posible. Este grupo, como ustedes saben, la mayoría conoce, está conformado por el Banco Mundial, por la OMS, UNFPA, UNICEF, y el grupo realiza publicaciones bienales, trienales, donde se dan a conocer estas cifras corregidas, como ustedes lo saben, después de aplicar una metodología compleja, sale un factor general de 50%, que es la mediana resultante de toda esta teoría que se aplica, y que a la mayoría de los países se les multiplica sus cifras oficiales por este factor del 0.5, es decir, se les agrega el 50% de las defunciones que se reportan. Si un país dice acá yo tengo 100 muertes maternas, son las que medí, identifiqué en mi sistema, después de aplicar la metodología, más o menos, digamos, el país queda con una cifra de 150 muertes. ¿Cómo le va? Entonces, después, los países que hacen trabajos de búsqueda intencionada, trabajos para mejorar la calidad de su información, a estos particularmente se les va reduciendo ese factor de corrección, incluso hasta llegar a 0%, como es el caso de México, que es uno de los pocos países a los que se les respeta su cifra al 100%. ¿Sí? Y bueno, al final de cuentas es importante que todos sepamos que estas cifras que produce el MAIS son las cifras que se utilizan para el seguimiento de los objetivos internacionales, en este caso como con los que fueron evaluados los ODM y con los que van a ser monitoreados los ODS. De ahí la relevancia de este tema. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y más allá de lo que podemos hacer, ¿qué es lo que debemos hacer al respecto? Pues primeramente sería asegurarnos de tener un plan para fortalecer la producción de la información de mortalidad en general y de mortalidad materna específicamente. Es decir, tratar de dar todas aquellas soluciones que nos permitan mejorar
esos problemas de los que ya hablamos, asegurar que haya una vinculación de las fuentes, tratando de minimizar las brechas culturales o geográficas para el tema del registro, capacitando a los médicos para el buen llenado del certificado, capacitando a los codificadores. Esa es la solución que debemos aplicar, pero es una solución que no va a llegar en el corto plazo, ni tampoco es una solución expedita. De tal forma que existe y nos vemos orillados a efectuar una solución transitoria, como es la implementación y ejecución continua de una metodología para mejorar el registro de las muertes maternas. Y es en este sentido que ahora voy a permitirme hablar de una práctica exitosa, que justo es la que la Organización Panamericana de la Salud, mediante la Relaxis, está difundiendo, diseminando, con el objetivo de que los países la conozcan y en la medida de lo posible puedan adoptarla, ya sea tal cual o una modificación que se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Esta práctica es conocida como búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas. Fue implementada en la Secretaría de Salud de México por el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador de la OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales hace ya más de 15 años, a partir de la información del 2002. Esta metodología, en ese entonces, en el 2003, con la información del 2002, fue implementada bajo la dirección del doctor Lozano, que en aquel entonces era el director general de Información en Salud, y también fue excelentemente instrumentada por el doctor Luis Manuel Torres, que en ese entonces era el subdirector del CMS y que ahora México tiene la fortuna aún de tenerlo como asesor en la materia. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Abatir el registro incompleto de las defunciones maternas y corregir su mala clasificación para obtener cifras confiables de mortalidad materna. Es decir, trabajar en las dos áreas principales que nos llevan al subregistro. Por un lado, en el subregistro y por otro lado, en la mala clasificación. ¿Cuáles son los componentes que conforman este proceso de búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna? Por un lado, la rectificación y ratificación de muertes maternas confirmadas inicialmente, es decir, aquellas muertes que desde que fueron inscritas o asentadas en el formato del certificado de defunción, son identificadas como muertes maternas. Se asentó el involucramiento de algún padecimiento obstétrico o se identificó que la mujer ocurrió su defunción cuando atravesaba el embarazo o el puerperio, ¿no? Son las que ya sabemos que son muertes maternas de inicio. El segundo componente es la investigación de los casos sospechosos de ocultar una muerte materna. Es decir, aquellos en los que no fue identificada la muerte materna, pero que por razones que veremos más adelante son consideradas sospechosas y tenemos que investigarlas para asegurarnos de clasificarlas correctamente. El tercer componente es la confronta con otras fuentes con el objetivo de identificar aquellas muertes maternas que no fueron registradas en los sistemas, en el sistema, digamos, principal de captación de la mortalidad. Y por último y no menos importante, la publicación de los resultados de este proceso y del análisis estadístico per se de la mortalidad materna que surge con la información que se trabaja después de la búsqueda intencionada. Entonces, para profundizar un poquito en cada una de las etapas, por supuesto no vamos a llegar al detalle, lo importante es que a grandes rasgos acá se conozca la práctica. Hablando de las muertes maternas, que de inicio son ya identificadas como muerte materna,
es importante estudiarlas, porque aunque ya sabemos que son una muerte materna, muchas veces su causa no está inscrita con la precisión con la que se pudiera identificar. Es decir, esto tiene mucho que ver con el desconocimiento del médico del llenado del certificado de función, porque aunque sí puso el hecho obstétrico en el certificado, aunque sí identificó el periodo de puerperio o embarazo por el que atravesaba la mujer o el momento del parto, no especificó las causas lo mejor posible. De esta manera, es importante conseguir para cada una de estas defunciones documentación complementaria al certificado de defunción. Regularmente esta información surge a partir de los comités de mortalidad materna que existen instalados en la mayoría de los países de la región y que funcionan continuamente, sesionando cada una de las muertes maternas que se identifican inicialmente. Entonces, estos comités se encargan justamente de recopilar toda esta información, de sesionar el caso, y de ahí es de donde se debe recuperar esta información. Sería la fuente principal para recuperar toda esta información. A grandes rasgos, ustedes pueden ver en la pantalla de qué documentos estamos hablando. Obviamente un resumen clínico para las muertes que ocurrieron dentro de una unidad médica y un resumen clínico que sea concluyente. Por supuesto, una autopsia verbal. Algo muy importante es recuperar los certificados, el certificado del producto que hubiera en este caso, tanto si fue un nacido vivo o si fue una muerte fetal. Por supuesto, el dictamen del comité, una vez que fue sesionado el caso, contar con el dictamen, con la conclusión al comité de muerte materna. En caso de existir, el informe de necropsia, los eslabones críticos que también son trabajados dentro del comité, así como otras notas médicas que se consideren relevantes e incluso un cuestionario confidencial. Son algunos de los documentos. Muchas veces se requieren más documentos para poder precisar, como pudieran ser incluso resultados de análisis o procedimientos. Como parte 2, una vez que se tiene toda esta documentación y es analizada, lo que se hace es, volver a registrar la defunción con el modelo internacional para el certificado de defunción, es decir, volver a establecer cuáles fueron las causas que llevaron a la muerte a la mujer, con toda esta información que se conoce, y pasar esta información a codificación, a un proceso de codificación cruzada para poder seleccionar la causa básica de muerte y con esto disminuir o eliminar el problema que pudiera surgir por algún error de codificación. En este caso participan de inicio 2 codificadores expertos en la materia, donde cada uno por separado codifica las causas de la defunción y selecciona la causa básica de la muerte. En caso de que estos 2 codificadores lleguen a una solución diferente, a una causa básica diferente, interviene un tercer codificador, que regularmente es la persona que más conocimiento tiene sobre el tema, y este es el que selecciona la causa básica final, en caso de haber una controversia. Obviamente, si los 2 codificadores llegan a la misma causa básica, no hay más proceso que seguir. Pero con todo esto podemos asegurarnos que el caso de muerte materna, aunque haya sido identificado desde un inicio, pueda estar clasificado lo mejor posible. ¿Y para qué queremos eso? Porque justamente lo que queremos es saber qué fue lo que desencadenó, cuál fue la causa que desencadenó todo el proceso que llevó a la mujer a la muerte, porque sobre esa causa es sobre la que las políticas públicas deben incidir. Entonces, entre más precisa esté,
mejores decisiones podemos tomar. El segundo componente es la investigación de los casos sospechosos de ocultar una muerte materna, que en el caso de México está basado en el método Ramos. Abajo en el slide pueden ver sus siglas en inglés, que es muy conocido por todos los que estamos involucrados en el tema de mortalidad materna. Sin embargo, acá México hizo una adaptación del mismo, principalmente por el volumen de muertes de mujeres en edad fértil que ocurren en el país, que son más de... por eso se hizo una adaptación, de tal forma que no se analizan todas, porque es inviable, imposible hacerlo, sino que se hace una selección de las mismas, de aquellos casos que se considera deben de ser estudiados y analizados. ¿Cómo se hace esta selección? Se toman las mujeres de la base de datos de defunciones, mujeres entre 12 y 49 años, y se busca que tengan una causa básica que el CEME se ha determinado como altamente sospechosa. Algunos ejemplos están en la lámina, son muchas más las causas que se buscan, pero algunos ejemplos, por ejemplo, podría ser el choque hipovolémico, abdomen agudo, infarto agudo al miocardio. Entonces, bueno, aquí hay una sospecha grande porque no existe la causa que nos diga qué provocó, por ejemplo, el choque hipovolémico. Un choque hipovolémico no se da así nada más por generación espontánea. Algo debió de haberlo provocado. Entonces hay que indagar sobre qué fue lo que lo provocó, ¿no? Y así cada una de todas estas causas. Una vez que se tienen seleccionados estos casos que van a investigación, se hace una solicitud específica para de un documento adicional al certificado de defunción para poder hacer una primera discriminación entre si es un caso que debe considerarse como muerte materna o no. En caso de que la muerte materna haya ocurrido dentro de la unidad médica, se solicita un resumen clínico concluyente del caso. Y si esta defunción ocurrió fuera de una unidad médica, se solicita una autopsia verbal del caso. Aquí cabe mencionar que específicamente en lo que es la recolección de los documentos, tanto estos documentos que se utilizan para los casos sospechosos como todos los que hablamos anteriormente para los casos que ya son confirmados. En la práctica en México, quien es las áreas de epidemiología, los niveles locales y los responsables de salud materna. Ellos son los que se encargan de conseguir toda la documentación y en el caso específico de la autopsia verbal, ir hasta la casa de residencia de la difunta y hacer la autopsia verbal. El tercer componente que nos habla de la confronta entre las distintas fuentes para tratar de recuperar información que por alguna razón no estaba en el sistema de defunción. ¿Aline? ¿Sí? Sí, para recordarte que estamos muy bien, estamos transmitiendo en inglés también, entonces tomaste muy buen ritmo, entonces te pedimos si en algunos puntitos puedes hacer alguna pausita, pero nada más, eso. De repente me aceleré, perdón. Sí. Muy bien. Entonces, el tercer componente habla sobre esta vinculación de fuentes que debe de hacerse, ¿no? Lo ideal es que el país tuviera, como se ha conversado en diversos foros relacionados con los sistemas de información, un número único de identificación de las personas que pudiera ayudarnos a vincular todas estas fuentes. Esto es lo ideal, es el mundo utópico, pero existen otras formas de tratar de vincular la información, ¿no? Como podría ser la incorporación de un índice de
de personas, un índice construido a partir de otros datos. Pero bueno, eso es materia de otra charla. Aquí lo importante es que el país busque la forma de conectar sus bases de datos. Les cuento que en México justo hasta este año, ese proceso se hace semiautomático. Se hace primero se hace una programación para tratar de buscar los casos comunes con base a variables como el nombre, la entidad de residencia, la edad, etcétera. Y después hay un personal específicamente dedicado a revisar caso por caso y decidir, esta sí puede ser la misma persona, esta no, esta sí, esta no. Es un proceso que lleva mucho tiempo, pero que es fundamental, porque a partir de aquí se han detectado muchas defunciones que de otra forma se nos hubieran escapado. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza actualmente, las principales fuentes que utiliza actualmente México para llevar a cabo esta vinculación de fuentes? Por un lado, y la fuente principal obviamente, es la notificación inmediata de muertes maternas, que proviene obviamente de los sistemas de vigilancia epidemiológica. También la fuente de egresos hospitalarios, donde sabemos que el motivo de egreso se capta cuando es una defunción, y además se puede encontrar si en esa defunción se trató algún padecimiento relacionado con el embarazo, parto, puerperio. De ahí se pueden identificar muchas muertes maternas. Los certificados, obviamente, de los productos nacidos de una muerte fetal. En el caso de México, ambos certificados tienen una variable que indaga sobre la sobrevivencia de la mujer al evento obstétrico, y eso también ayuda. Aunque también una de las cosas que se hace es no solamente tomar esos casos que en los certificados aparecieron como que la mujer falleció en el proceso, sino que al cruzar toda la base de datos, ejemplo de los nacidos vivos, contra toda la base de defunciones, esto nos ayuda a identificar mujeres que estaban en la base de datos de defunciones sin un proceso, sin un padecimiento obstétrico identificado, pero que tuvieron, por otro lado, un certificado de nacimiento, no sé, ¿qué les gusta? 15 días antes de la defunción. Eso, de hecho, ya ni siquiera es un caso sospechoso, ¿cierto? Pero solamente se encuentra vinculando las fuentes. Obviamente también hacemos un cruce al final del proceso con la mortalidad oficial captada por el Instituto Nacional de Estadística del país, las consultas otorgadas a embarazadas, otros sistemas más de salud, pero también se hace un cruce con registros externos, ¿no? Como pueden ser los ONG, que en este caso en México lo que se hace es utilizar, por ejemplo, la información que brinda el Observatorio de Mortalidad Materna del país. En fin. Todo esto se hace mediante ejercicios periódicos que dependen, la frecuencia, dependen de la disponibilidad de cada una de las fuentes, ¿no? Ejemplo, contra los certificados de nacido vivo y muerte fetal son procesos que pueden hacerse mes con mes, aunque no se hacen mes con mes, se hacen más o menos trimestralmente, y otras bases de datos que solamente se disponen una vez al año, como es la mortalidad oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, o también la base de datos de notificación inmediata que prácticamente está disponible diario, entonces depende de cada una de las fuentes. Y por último, y no menos importante, insisto, es la parte de publicación de resultados del proceso como tal de la búsqueda intencionada y el análisis estadístico de las cifras que se encontraron a partir de aquí. No voy a detallar demasiado en cuál es el contenido de estos informes. Todos los informes que ha producido el CMS están en la página web que se encuentra ahí.
Pero lo más importante que me gustaría resaltar es que si un país hace un proceso similar de búsqueda intencionada y no lo publica, es como si no hiciera nada. Principalmente porque el grupo interagencial no tiene evidencia alguna para poder disminuir ese factor de corrección. Entonces esto es muy importante. No le dedico más tiempo porque igual ya vamos un poco retrasados. Pero están a su disposición todos estos documentos para que puedan ser analizados con detalle. Y bueno, acá cedo la palabra al maestro Manuel Yáñez, quien es el actual subdirector del CMS, para que nos ayude un poquito a comentar sobre los resultados principales que ha obtenido este procedimiento, específicamente para 2016. Adelante, Manuel. Sí, gracias, Aline. Bien. Estos resultados son los últimos oficiales que tenemos en México. Es decir, actualmente estamos casi por cerrar la 2017, pero bueno, por eso nos interesa presentarles esto que ya está perfectamente validado y incluso Perdón, Manuel. ¿Sí? Hola, Manuel. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? Sí, sí podemos hablar un poquitito más fuerte, un Ok, poquito más lento. bien. ¿Sí? ¿Ahí está mejor? ¿Ahí mejoró? Sigo. Probemos a ver. ¿Sí? ¿Ahí mejoró? ¿Ahí mejoró? Vamos, dale, sí. Ok. Bien, comentaba que estas son los últimos resultados disponibles en México, las cifras oficiales, em, para 2016. Si bien estamos justo en la recta final para el cierre de la investigación de BIRM 2017, es lo que tenemos hasta este momento. Vemos en la diapositiva que respecto a las mujeres en edad fértil, es decir, las defunciones en mujeres en edad fértil. Y aquí lo acotamos de 12 a 49 años de edad. En este caso, para nuestra práctica 2016, se enfocó para 36.613 defunciones con estas características, mujeres en edad fértil de 12 a 49 años. Igual esto puede, un poco revisando las preguntas que se están poniendo en el chat, puede empezar a dilucidar lo que ahí preguntaba algún colega. Ahorita lo vamos a retomar a detalle, pero me pareció oportuno mencionarlo. Este fue el total de mujeres en edad fértil. Y a partir de eso hubo una selección inicial de 8.367 para el año 2016. 8.367, de las cuales fueron revisadas de acuerdo a nuestra metodología y de acuerdo a nuestra visión cómo debe estar estructurado este equipo de trabajo. Debe formar parte a como dé lugar médicos especialistas, ginecobstetras y médicos generales, y con experiencia, por supuesto, en la metodología de la BIRM. Para ello, bueno, en esta selección inicial de las que partimos, fueron descartados por juicio experto 3.596 muertes en mujeres en edad fértil. Es decir, ahorita, hace un momento que Aline comentaba esta explicación del por qué se seleccionan como casos sospechosos, también ahí está el versus de esto. Si bien fue una mujer en edad fértil, pero se especifica una causa básica que explique todas las complicaciones que la llevaron directamente a la muerte, pues no tendría caso mandarla a investigar. Por ejemplo, es común esto, si aparece como la causa básica la diabetes y en las causas intervinientes están sus complicaciones, bueno, pues no tendría algún sentido mandarla a investigar, o lo mismo para tumores malignos metastásicos, VIH y sus respectivas complicaciones,
si bien está bien requisitado el certificado de defunción, no tendría sentido. Entonces, bajo este criterio, fueron descartados 3.596 casos. Y del otro lado tenemos casos para investigación. Aquí sí entran, por supuesto, los casos que de entrada fueron clasificados como confirmados, casos confirmados como muerte materna, de los cuales habrá que reclasificarlos o suscribir la causa que puso el médico certificante. Por eso también el título, ¿no? Lo que intentamos es hacer esta búsqueda intencionada y además la reclasificación de estos casos, los que inicialmente estuvieron registrados como muerte materna, para tener un código más puntual y preciso que nos ayude a la toma de decisiones. Para ello, bueno, se seleccionaron estos que inicialmente estaban como muerte materna y los que apuntan como sospechosos de serlo. Es decir, estos con base en la metodología Ramos modificado, que parte de la causa básica con 49 causas puntuales, entre ellas las que comentaba Alina hace un momento, el infarto agudo del miocardio, abdomen agudo, entre otras, ¿no? Que son 49 en total, y más aún si no se tiene ninguna información adicional en las variables del certificado de defunción relacionadas con embarazo, parto y puerperio. Es decir, si la defunción ocurrió durante el embarazo, el parto, puerperio de 43 días a 11 meses, o en la última opción que tenemos en México es que no estuvo embarazada en los últimos meses y no tuvo absolutamente nada que ver en el fallecimiento o una condición de este tipo. Esto fue lo que se estuvo revisando para este año y se revisaron casi en su totalidad, no quedando un caso pendiente para tener una cifra de investigación perfecta. Bien, bien, después de estos casos se descartaron con documentación. Esto es bien importante. Retomando los casos de investigación, los 4.771 se descartaron con documentación 3.812. 3.812, es decir, para estos casos sospechosos, como los clasificamos nosotros, contamos desde el certificado de defunción. Eso es algo básico. Debemos contar con el certificado de defunción, pero además un resumen clínico cuando aplique, o una autopsia verbal con información importante que pueda ayudar a determinar el caso. Es decir, si si bien puede ser una mujer a lo mejor de 35 años y está solamente infarto agudo al miocardio, que bueno, sabemos que eso es dentro de los ejemplos cuando mostramos la calidad en el certificado de defunción, pero ya en la investigación con autopsia verbal e incluso con algún resumen clínico se especifica que la mujer tenía un OTB desde hace ya 5 o 6 años, bueno, pues una evidencia importante para determinarla. Tal vez ahí sería como operar de otra forma para invitar a los médicos a un correcto llenado, pero bueno, ya no es asunto en cuanto a la metodología de la virus, sino con eso ya tendremos ese elemento para descartarla. Entre otras características que se van suscitando a lo largo de la investigación. Y también es importante mencionar que para esto es importante los diferentes personajes que aparecen o que desde nuestro punto de vista deberían participar, es decir, desde la cuestión de salud reproductiva, los especialistas en salud reproductiva, los médicos especialistas generales,
los médicos epidemiólogos que tienen esta visión de las notificaciones y la captación de información para aquellas que ocurren y que se confirman de inicio como muertes maternas, y la parte de estadística que le da este sentido a la investigación. Bien, después de estos casos ya descartados y considerando el que quedó pendiente para este año, nos dio el resultado ya casos confirmados como muertes maternas totales, 958. 958 casos de muertes maternas totales, y de estos, y vale la pena mucho mencionar que para estos sí hubo ajustes, incluso en los webinars venideros explicaremos principalmente en el siguiente más acerca de esta metodología y cuáles fueron estos hallazgos y qué se puede hacer con esta información a detalle. Entonces, para estos, los muertes maternas totales, 958, para la razón cuentan 812, y esto con base en las definiciones y la orientación que nos puede dar la CIE 10 vigente que estamos utilizando en México. Es la base para determinar cuáles entran o no a la razón. Por ejemplo, los casos que terminan siendo clasificados como muertes maternas tardías o por secuelas, muertes maternas por secuelas o tardías, esas no entran dentro de la razón, pero sí las que están relacionadas directamente con el fallecimiento de la mujer. Bien, y por eso es importante también estudiar y darle este sentido de investigación a los casos que incluso inicialmente estuvieron determinados por el médico certificante como muertes maternas, es decir, que hayan, por ejemplo, que hayan puesto una eclampsia, y bueno, ahí ya con base en la evidencia, resúmenes clínicos, autopsia verbal, análisis de eslabones críticos, que es una herramienta que utilizan los especialistas en salud reproductiva cuando investigan sobre esto, también nutre mucho la información, y a lo mejor ya después se puede determinar que fue una eclampsia ya en la etapa puerperal, ¿no? Y tuvo ciertas características que la llevaron a la defunción a la mujer. Bien. Y otras muertes maternas que fueron las que no estuvieron consideradas para la razón. Aquí, para nuestro caso, es esto nos va a empezar a explicar estas cifras reales. Recordemos, voy a regresar un poquito aquí, las 958 muertes maternas totales que tenemos ya como confirmadas e investigadas. Esto es importante porque justo mencionaron también en algún comentario de las preguntas esta contribución y la confronta que se hace con INEGI. Esto es para los resultados 2016. INEGI preliminar, la primera confronta que tuvimos con INEGI, con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, que es el oficial que reporta en las cifras en México. En la primera revisión que hicimos para este año, ellos tienen 974. Y con la BIRM que utilizamos acá, que con la investigación de la Secretaría de Salud, se contribuyó con 484 para que nos dé este total de 958 de muertes maternas totales. Entonces, si podemos dar cuenta, para este año 2016 particularmente, se contribuyó, mejor dicho,
en un 51% para la estadística oficial. Y si revisáramos detalle a partir de la implementación de 2002 al 2016, que es lo último oficial disponible, podemos revisar esta contribución que va en aumento. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues a que justo se va refinando esta metodología. Pero nos llamó a nosotros mucho la atención esta contribución que sí vale la pena mucho resaltar. Bien, ahorita voy a regresar el micrófono a Lynn para la siguiente diapositiva. Te regreso el micrófono a Lynn. Muchas gracias, Manuel. Como lo comentaba Manuel, realmente estas dos láminas que se decidió presentar en este primer webinar son solamente para poder ver a unos muy grandes números cuál ha sido el resultado de la implementación de esta metodología. Realmente los invitamos a la próxima sesión que estará a cargo del CMS para conocer con más detalle cuáles han sido estos resultados. Quisiera nada más complementar un poquito acerca de lo que se mencionó. Si se fijan, para 2016 la contribución de todo este proceso superó el 50%, 51%. Entonces, es una reflexión. Me parece que las estimaciones internacionales que realiza el MEIS, al menos para México, no están tan erradas. ¿Qué quiere decir eso? Si México no hiciera el proceso de búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna, el subregistro que se tendría justamente sería en el orden del 50%. Entonces, quiero dejarlo como una reflexión. Obviamente, y como lo comentó Manuel, para llegar a este 50% no fue de la noche a la mañana. Este proceso lleva realizándose más de 15 años de forma continua en México. Y cuando esta contribución se empezó a medir, estaba alrededor del 25%. En los últimos años ha ido aumentando justamente por el refinamiento, y una cuestión que ha ayudado mucho a recuperar más defunciones tiene que ver con la vinculación entre fuentes, que eso tampoco tiene mucho que se inició a esta manera masiva con tantos sistemas y tan frecuentemente. Quizás tendrá 4 años aproximadamente. ¿Okay? Bueno, aprovechando que no hay tantas preguntas en el chat, voy a robar otros minutitos, máximo 3 minutitos más de la sesión de preguntas y respuestas para poder terminar con el último tema, que es sobre la contribución de la OPS en esta materia. Justo el CMS puso a disposición de la Relaxis a partir de 2014 esta práctica con el objeto de que fuera evaluada y diseminada posteriormente a los países de la región. Entonces, esta colaboración entre la Relaxis, OPS-OMS más el CMS inició a partir de 2014. En ese link que ustedes ven en pantalla pueden encontrar todos los detalles acerca de esta diseminación que fue constituida en el grupo de trabajo 9 de la red. A partir de ahí se hace una serie de acciones que iniciaron con un primer taller internacional impartido por el CMS en México, en la Ciudad de México, en el 2015. Donde participaron varios países de la región, pero donde queremos resaltar el resultado a partir de este taller. Países como Argentina, Paraguay, República Dominicana y Uruguay hicieron grandes esfuerzos para adaptar de esta metodología lo que aplicaba para sus países,
y realizaron ejercicios de búsqueda. Esta información, toda la información relacionada sobre ese taller, las presentaciones que se dieron en ese entonces y demás, están en la página que ustedes pueden ver en la pantalla. Otra de las acciones para retomar este tema justamente se refieren a esta serie de webinars que se estarán dando entre septiembre y octubre de este año, cuyos dos objetivos principales son, por un lado, profundizar en la metodología de la BIRM y en la experiencia de México, y por otro lado, presentar las experiencias y los grandes esfuerzos que, como comentaba, realizaron los países citados para replicar este ejercicio adaptado a sus propias realidades. Ahí, aunque ustedes ya recibieron la comunicación y difusión de los webinars, ahí pueden ver la serie de experiencias que se estarán compartiendo al respecto y las fechas. Asimismo, estamos desde la OPS por enviar una encuesta que se diseñó para obtener todo el insumo necesario que permita a la OPS asegurar la orientación de las líneas de cooperación a las necesidades que prevalecen en los países. Es una información muy completa que abarca desde los conceptos, desde la parte conceptual en relación a la información sobre mortalidad materna, pasa obviamente por el proceso de captación de la información, indagando un poco sobre las acciones que se llevan para mejorar esta información y termina, por supuesto, con un módulo que tiene que ver con el análisis de la información, las capacidades de análisis de la información y las acciones que se llevan en materia sustantiva ya, es decir, del programa en sí para reducción de la mortalidad materna. Esta encuesta estará llegando a los países en breve y debido a su carácter integral, sí es importante comentarles que se requiere que sea contestada en un equipo multidisciplinario al interior del país, en el que al menos participe el responsable de epidemiología, el responsable de salud materna y el responsable de estadística en el país. Por otra parte, ya lo mencionaba la doctora Patricia Ruiz en el inicio, se estará llevando a cabo un segundo taller internacional de la BIRM en la Ciudad de México en noviembre de este año, en donde de inicio se espera que participe un equipo interdisciplinario de los países que no participaron completos o no participaron en el 2015. Este equipo estará conformado por responsable de salud materna, epidemiología, estadística, informática, el punto focal o consultor de la OPS de Sistemas de Información para la Salud de los países que ustedes ven en pantalla. Asimismo, también estarán invitados los puntos focales específicos que existen en la organización para la reducción de la mortalidad materna en los 10 países que ven también en pantalla. Y por último, al menos lo que se tiene planeado en el corto y mediano plazo, es un taller internacional específicamente sobre codificación de muerte materna que estará ofreciendo el CEMESE en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud en 2019. Entonces, con esto agradecemos su atención. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si les parece, el maestro Manuel Yáñez nos hará favor de responderlas. Obviamente estaremos escogiendo las, digamos, preguntas más significativas. Las que no se alcancen a responder en esta sesión, las contestaremos vía de forma virtual. Se mandarán a todos los participantes las respuestas, entonces no se preocupen, todas las preguntas tendrán una respuesta aquí o después. Y bueno, en este sentido, voy a permitirme un segundo nada más, por favor, para poder recapitular con la... Bien, Alin, yo tengo aquí. manejo, Sí. si querés, los slides.
Antes de pasar o de comentar la primera pregunta, quiero resumir algunas de ellas porque prácticamente será 5 comentarios, entre comentarios y preguntas, estuvieron en relación al rango de edad considerada como en edad fértil. Todos sabemos que existe un rango establecido por la OMS y este rango es de 15 a 49 años. En el caso específico de la búsqueda intencionada, se extendió en su límite inferior hasta 12 años. De hecho, en algunos años se indagaba desde los 10 años. Sin embargo, los falsos positivos eran demasiados y consumían demasiados recursos. Por eso es que al final y ahora se hace partiendo de los 12 años, ¿sí? Pero el rango de mujeres en edad fértiles está establecido por la OMS y es de 15 a 49. Con esto me parece que damos respuesta a varios de los comentarios que estuvieron relacionados con eso. Voy a leerte, Manuel, algunas de las dudas, comentarios que tengo por acá, iniciando por unas preguntas de Víctor González del INE, así está el usuario, no sé de qué país será, pero él dice, el tema de trabajar como unidad orgánica en el registro civil entre el Ministerio de Salud, Registro Civil y el Instituto de Estadística en la región, siempre han presentado innumerables incidencias que lo afectan. ¿Existen marcos legales o referencias metodológicas que permitan sistematizar y abordar estos temas con las frecuencias necesarias para garantizar la cobertura y calidad de la mortalidad materna? Bueno, con lo que pregunta Carlos, bueno, supongo que está hablando sobre esta oficialización de las cifras, ¿cierto? Porque al menos aquí en México tenemos la publicación de cifras oficiales es del INEGI, pero el INEGI, para fortuna de nuestro país, tiene un sistema nacional de información. Perdón, Manuel, te hago una pausita. Sí. A ver si podemos mejorar un poquito el sonido, hablar más fuerte o ajustar un poquito esto. Bien. Bueno, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Hola, hola. No, todavía un poquito despacito. Quizás elevar el tono de voz, Manuel. Sí, bueno, lo elevo. Bien, esto es en relación a la Perdón, publicación. para la traducción y para solventar esta pausita, Aline, si podemos releer la pregunta un poquito más lento. Sí, claro. Así le damos la oportunidad de contestar a Manuel. Ok. El tema de trabajar como unidad orgánica en el registro oficial entre el Ministerio de Salud, Registro Civil y el Instituto de Estadística en la región siempre han presentado innumerables incidencias que lo afectan. ¿Existen marcos legales o referencias metodológicas que permitan sistematizar y abordar estos temas con las frecuencias necesarias para garantizar la cobertura y calidad de la mortalidad materna? Sí, bueno, espero que ahí me escuchen mejor. Sí, aquí en México, si bien el INEGI es el responsable de publicar las cifras oficiales, el INEGI tiene un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y este sistema tiene esta oportunidad de confrontar información con las dependencias o con las unidades de gobierno que generan esa información, en este caso, por ejemplo, salud, que es donde está el CEMEX. Sí ha habido, por ejemplo, ahorita que mostrábamos el resultado para 2016, hay casos de empate. Y eso también hablando respecto de coincidencia en cuanto a causa básica de defunción, pero no los otros, el 51% donde
se contribuyó con la investigación de la BIRM, el INEGI lo toma. Es decir, aquí hablamos mucho de coordinación entre instituciones. Si bien podrían ser distintas, Salud y Instituto Nacional de Estadística tienen mucho en relación en cuanto a la temática que manejan. Y en nuestro país, en México, tenemos esta ventaja que hay esta coordinación, incluso esta visión de colaboración y esta confronta, porque al final también el hecho de que nosotros pongamos esta contribución no es nada más que la toma hacia el INEGI, también tiene sus expertos codificadores, lo cual en algunos casos debaten y cuestionan los códigos que pone el equipo técnico médico de salud, y bueno, aquí hay un consenso, se explica, y al final es una cifra acordada. Entonces, aquí lo que comentaba Carlos, quien hacía esta pregunta, pues habrá que ver qué disposiciones legales o normativas habrá dentro de tu país para ir cerrando filas sobre este tema, pero me parece que se puede resumir la respuesta en coordinación con las diferentes instituciones que generan información en el país correspondiente. Seguramente las hay, nada más habrá que ver, y bueno, y si no las hay, habrá que generarlas para tener esta oportunidad de mejora en la información puntualmente de muerte materna. Ok, gracias Manuel. La siguiente pregunta, también de Víctor González del INE, nos dice, dada la frecuente rotación y debilidad técnica y de experiencia del recurso humano a escala local, zonas rurales, indígenas, entre otras, en algunas estructuras vinculadas al registro, validación, seguimiento, procesamiento de la mortalidad materna, existen propuestas de información y formación en línea de la metodología BIRM con casos de estudio o contenidos de aprendizaje o implementación de la metodología. Creo entender que está preguntando Víctor si para poder llegar hasta esas zonas existe ahora alguna propuesta para formar en línea sobre la BIRM. Manu. Bien. Bueno, para ello, dependiendo cómo esté dividida la cuestión geográfica de cada país, por ejemplo, replicando o poniéndonos como ejemplo en México, hay estados que en algunos países son departamentos, y esto tienen a su vez responsables ministerios de salud estatales, que es como los llamamos acá, Secretaría de Salud de los estados. Estos son los responsables para capacitar a los equipos técnicos dentro de esa entidad, que a su vez van a las comunidades lejanas. Si bien, o sea, reconocemos que es a lo mejor un ideal que en algún momento tengamos esta, a lo mejor herramientas más concretas, más específicas para alcanzar a las comunidades que no puedan disponer de esta visión de las BIRM. Hay la participación de, por ejemplo, caravanas de la salud, en el caso de salud reproductiva o salud materna, y que corren por cuenta de otra unidad dentro de la misma Secretaría de Salud. Volvemos al mismo punto, esto es una coordinación mismo dentro de la Secretaría de Salud o Ministerio de Salud. Por ejemplo, estas caravanas para la salud tienen este seguimiento para comunidades indígenas, comunidades alejadas, donde van y tienen un censo de mujeres embarazadas, y a su vez tienen un seguimiento para estas mujeres embarazadas. Incluso debemos reconocer que hemos captado algunas muertes que a lo mejor no figuraban en lo absoluto en los subsistemas de información, ni de defunciones, ni de nacimientos, en ninguno de estos, pero por una visión de colaboración en cuanto a estas caravanas de la salud, y que conste que no tiene que ver directamente con el Departamento de Información en Salud, sino algo relacionado, pero sí en otra unidad dentro de la Secretaría de Salud, para que nos reporten esa defunción, y es como la podemos contabilizar. Entonces, ahí también se resumiría en eso, la coordinación que hay dentro de las mismas, y seguramente dentro de cada país
debe haber algún programa con esta visión del hecho de alcanzar hasta el último rincón de alguna entidad, de alguna división geográfica dentro del mismo país. La debe ver y digo, y si no, también ver cómo es, porque ver cómo se puede gestionar, porque no nada más solamente para contar las muertes maternas, sino el seguimiento que se les da a las mujeres embarazadas, como las previsiones necesarias para que puedan tener un embarazo y un parto exitoso. Eso. Ok, Manu, gracias. Otra pregunta de Liliana Torres. Nos dice, en el ejercicio que se realiza, ¿comparan con fuentes como encuestas de demografía y salud o solo con estadísticas de entidades oficiales? No solamente con fuentes de estadísticas oficiales. Bueno, sí, por un lado INEGI y Salud, que sería lo de primera mano. Pero además ahorita que respondíamos la pregunta anterior, hay una ONG aquí en México que es el OMM, el Observatorio de Mortalidad Materna. Ellos justo tienen este alcance en comunidades muy alejadas y tienen información que a veces, digo, muy pocas y incluso no en todos los años, nos han contribuido ellos con información disponible que tienen ellos. Y esta es un claro ejemplo de que no necesariamente debe ser una fuente oficial, sino que este observatorio de mortalidad materna tiene, por supuesto, ciertas características y ciertos objetivos, pero entre ellos justo es esto, da un seguimiento y al final también son los más beneficiados y quienes utilizan la información que nosotros estamos generando. Y bueno, esto es una sociedad, una organización no gubernamental. Entonces también es un claro ejemplo de cómo estamos intentando abordar, y sería la intención también que se replicara esta experiencia para todos los países interesados, que puedan abordar hasta las últimas instituciones o las últimas organizaciones, las últimas no porque sean menos, sino porque a lo mejor las que en algún momento se pueda pensar que no figuran en esta visión de estadística oficial. Hasta ahí. Ok, Manu, gracias. Una pregunta más. Dice, acerca de los resultados que Manuel presentó, me gustaría saber, las más de 36,000 muertes iniciales habían sido previo cruce de fuentes o solo mortalidad de estadísticas vitales. Y para seleccionar ese 23%, ¿se usó un muestreo aleatorio? A ver, las muertes en edad fértil de las 36,615 el rango de 2 a 49 años están obtenidas del subsistema de defunciones de la Secretaría de Salud. ¿Ok? Y esto ¿cuál era el que preguntaba del porcentaje? No, el 23, si el 23% que se seleccionó fue por muestreo aleatorio. No, es se toman todas las mujeres en edad fértil y a partir de ahí la selección inicial ya va con ciertas características, ¿cierto? El hecho de que lo que comentábamos, de ese universo total, se seleccionan las que tienen ciertas las que entran dentro de métodos ramos modificados, es decir, las sospechosas, que tienen una causa básica que llama la atención o que no explica directamente la causa de la defunción, y las otras que comentábamos, las que se descartan, son netamente, me atrevo a decir, por una cuestión clínica médica, es decir, donde sí tiene cierta congruencia las causas de defunción acentuadas en el certificado, y que no es necesario investigarlas o pedir una investigación adicional, un documento adicional para poder determinar. Digo, también es si bien sabemos que a veces el registro no es el mejor, también hay que reconocer que en algunos escenarios, en algunos
médicos certificantes lo hacen con buena calidad, entonces esto también es importante. Esto, al final partimos de las mujeres en edad fértil totales, de 12 a 49, pero sobre eso, la selección del 23% va sobre esa determinación. Aquí sí es un criterio puntualmente clínico-médico, donde lo revisa, ve las causas, y pues si no es necesario, pues ahí ya queda descartada a juicio del experto, las 3.596, que es el 43, y el 23 el que pasa, el 57 por ciento, el 4.771 son las que pasan a investigación. Y esto no solamente para, reitero, no nada más para confirmar, sino en general confirmadas y sospechosas, y ahí ya le damos la información más puntual de acuerdo a los documentos disponibles. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Se recibieron más preguntas y sobre todo muchos comentarios y reflexiones en el chat, lo cual agradecemos de sobremanera. Todo será respondido, todas sus preguntas que hubiésemos dejado sin contestar serán contestadas y enviadas. También me gustaría tomar un minuto para cerrar con una reflexión que si bien es cierto que como lo decía en un principio, tenemos que contar todas las muertes maternas, tenemos que asegurarnos que estén bien clasificadas para la estadística, hay otra cosa en la que se debe de trabajar y asegurar que no pase de alto. Tenemos que asegurarnos de identificar cuáles fueron los factores que contribuyeron para que la muerte materna ocurriera. Es decir, una muerte materna que ocurrió por hemorragia, realmente la causa de la muerte no fue la hemorragia, ¿cierto? La causa de la muerte fue que no había una red de sangre segura, que no supieron practicarle algún procedimiento para parar esa hemorragia. Me explico. Solo quería dejarlo aquí, no quería dejar de mencionarlo, porque es muy importante que además de precisar las causas como tal con la CIE-10 y la causa básica, en este proceso se asegure uno de trabajar en esos otros factores que al final de cuentas son los que de verdad producen la muerte materna. Bueno, les agradecemos demasiado todo el equipo de Relaxis OPS del semestre por su atención y los esperamos el viernes en el segundo webinar. Muchas gracias a todos. Ay, no.